pensaba, Hugo, hay muchos elementos de conflicto, pero fíjate vos que el tema del mínimo no imponible, que aborda a un segmento reducido de la clase trabajadora, es el nudo que ha generado conflictividad ayer y hoy. Sí. Pero además, hasta ha generado unidad en los bloques que se venían peleando, en los sindicatos, y también unidad en el gobierno, los mejores esfuerzos del gobierno, más administraciones provinciales para evitar, ¿no?, una sanción de esa naturaleza. ¿Qué nudo hay ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón pasaron apertura industrial, que abarda, digamos, afecta a más gente, despidos, baja del poder adquisitivo, alza de las tarifas? ¿Por qué el nudo está en ganancias? Es una buena pregunta. Me parece que se dieron una serie de diferentes circunstancias que han producido esta situación. Primero hay una promesa del gobierno que se repite permanentemente de parte de Mauricio Macri, que conmigo los trabajadores nos van a pagar más el impuesto a las ganancias. Sí, sí. De manera porque fue usado en aquel periodo como contra el kirchnerismo con mucha energía. Y eso le permitió, indudablemente, es un punto muy flojo donde se podía golpear muy bien al gobierno. Yo creo que hay una hipocresía grande también en la oposición, porque vos sabés que Kicillof, los argumentos que daba en el 2014 o 2015 son los mismos que usa Macri en este momento. Es decir, que la idea de que no se podía... Mira quién vino. Mira vos. ¿Cómo andan? Bueno, buenas tardes. Yo debía... Felicitaciones. ¿Por qué? Muchas gracias. No, de nada, gracias. Sigamos hablando de ganancias. Ahora, ¿puedo pedir algo? Sí. Mozo, por favor, un 4, pomelo y maíz para el compañero. Perdón. ¿Cómo le va? ¿Bien? A mí los que se engrandecen, se ponen en soberbios solamente cuando están en la buena. Es difícil, ¿no? A mí me parece... Vos tenés paciencia porque estoy viviendo un momento terrible. A mí, ¿no? a mí me parece que es una enorme cobardía. Que los hinchas de River jamás vamos a hacer eso. Claro, ¿no? Incluso... Porque no ganan. Básicamente no lo podés hacer porque no dejen armas cerca. No, porque se van atentar contra su suicidar. propia existencia. Se van a suicidar. Es un parloteo necio que solamente admite oídos sordos. ¿Dormiste bien el domingo de la noche? Dormí perfectamente. Nuestra grandeza... Hace calor acá, veo, porque hay calor. Nuestra grandeza no puede empalidecerse por una derrota. Por una. Ni por supuesto, nuestro prestigio no va a estar catapultado por ganar la Copa Argentina, que ustedes ya no participan. Muy bien, muy bien. Te felicito. ¿Cuándo vas a invitar psicólogos a la mesa? Habría que, pero me parece que necesitan absorber una carga muy dura. Es un golpe bastante importante. Dos derrotados unidos no hacen un victorioso. Muy bien. Bueno, sigo con el impuesto a la ganancia porque si no... Y vas en algún momento a tener que cambiar de tema. Porque si no... porque si por lo menos fueran comentarios profundos, pero son simplemente chicanas. ¿Sabes cómo le dice? A Gallardo, cambiemos. Aquí fue a los 14 minutos la genialidad. Fue emotiva la despedida de Alessandro. Sí. Es más, dice que los compañeros les iban a regalar una caja de alfajores para que se lleve a Brasil, pero le regalaron una caja de pepas. Mira vos. 4. Está bien. Esto te lo has estado elaborando desde el domingo hasta acá. No, bajo ningún punto de vista. Sí. No. Y no lo terminaste de consolidar finalmente, la broma. No, porque tengo hasta fin de año. Tenés es largo el recorrido. Ajá. Sobre todo cuando jueguen la Copa Libertadores, sí. Sí, de las cuales tenemos un montón. Sí, bueno, tienen que esperar al 2018. Tienen más espera que Macri para ser reelegido. Todo lo que digas está siendo usado a tu contra porque demuestra lo herido que está. La laceración profunda. Es cierto. Fíjate cómo habrá quedado herido el Mensana. Sí. Tenés razón. Que tuviste que invitar a alguien de incógnito. No, es que son ustedes los que tienen que dialogar sobre el tema. Ajá. Son ustedes. Bueno, sigo con el... ¿Van a salir el 4 o no? No. El día del tango, el 2x4.
Bueno, ahora sí, hablemos de lo importante. Sí, sí. ¿Qué partido querés ganar? El tema, sí, fue uno de los mejores clásicos. Interesante también la salida del arquero, esa, ¿no? Dicen que fue hasta el planetario para ver si la encuentran. Me estás mirando para arriba, todavía la estoy buscando. Bueno, ¿por qué es tan importante Ganancias? Bueno, creo que era una propuesta de campaña que era fácil pegarle a Macri, y además sumado a una torpeza de una especie de tronco político como es la vicepresidenta de la Nación, Gabriela, que sale a decir de que el presidente va a vetar, con lo cual le pone en guardia a todo el mundo. No, además le allanaba a los gobernadores, ¿para qué vamos a votar en contra si el presidente va a pagar el costo político de vetar la ley? Sí. Nosotros vamos a quedar en la misma situación sin pagar ningún tipo de costo político. Fíjate que inmediatamente le dijeron a Michetti, agarrá empezás a desarrollar lo que dijiste. Vamos a negociar en el Senado. Vamos a negociar. Y el gobierno en ese aspecto, primero después de haberse lanzado muy mal. Sí, debo decir que Urtubey enseguida empezó a argumentar en contra de la posición de las centrales obreras. Da la sensación de que los gobernadores actuaron como señores feudales, ¿no? Que esperan que el rey les dé alguna migaja para poder seguir manteniendo su feudo. En realidad es el toma y daca institucional de la coparticipación. También hay que preguntarse por qué también al bloque opositor le cuesta cerrar desde lo político las definiciones importantes, ¿no? En torno a esta ley o en torno a otras tantas leyes. Es que diputados pueden, senadores no. Porque hay otro tipo de agarre por el lado de la coparticipación. Juntaron un consenso bastante importante con lo que tiene que ver con las adhesiones de las centrales obreras, es decir, podían haber impulsado políticamente esto desde otro lado, sin tanto acelere también en cuanto a cantar victorias frente a algunas posiciones. Me parece que también hubo ahí una cuestión de creer. Ojo, nosotros teníamos algunas fuentes que nos decían que esto pasaba por senadores sin chistar. Bueno, evidentemente faltaba un dato, ¿no? Sí, la billetera. Pero así como el gobierno actuó con una torpeza inimaginable, teniendo en cuenta que como balance del año tuvo mucho más éxitos políticos que económicos, pudo sancionar más de 70 leyes, teniendo minoría en el Congreso, en el llamado a extraordinaria, presentando esto sin tener los números, es de una torpeza absoluta. Creo que en parte disminuyó el error cuando dijo, muy bien señores, yo no voy a vetar la ley. Vamos a negociar. No, ni siquiera negociar. Ahora llamaron a la reunión. Claro, pero primero, aprueben ustedes la ley, fíjense en lo que cada una de las provincias va a perder, y entonces ahí los gobernadores vieron que la situación para su administración de cada una de las provincias se complicaba. Y en ese aspecto, ahí sí entraron en la negociación. La presión, claro. Me parece que esta segunda etapa es inteligente desde los intereses del gobierno. Ahora, todo esto que estamos analizando no resuelve el interrogante, ¿no? Es decir, un país preocupado, legítimamente, pero preocupado y en ciernes de chispa y pradera por lo que le pasa a 1 o a 2 millones de trabajadores. Está abierta la apertura industrial, está abierta la introducción de productos externos, han crecido los precios de una manera descomunal. Porque puede ser la llave para... Y hay despidos en la Argentina. Porque puede ser la llave, porque esta es una pelea casi histórica de la cual se ha apropiado el movimiento obrero en cuanto a lo que es el concepto de ganancia. Porque acá no es el número de gente que gane, pero no, el salario no es ganancia. Esto posiciona firmemente y tracciona, no solamente, porque es un error conceptual pensar que solamente involucra a los trabajadores que pagan ganancias. Los que vienen atrás, que aspiran a ganar más también en algún momento, también dicen que no quieren pagar ganancias en el momento que lo logran. Pero no deja es una atracción, sí, y esto nuclea a todos los trabajadores, exactamente. Entonces genera un posicionamiento de fuerza. Lo que vos decís es el tema profundo e importante, pero lo que pasa en las bases... Sin industria no va a haber ganancias, va a haber impuestos. Pero lo que pasa también por las bases es esta lectura que estoy diciendo, porque muchos trabajadores hacen esta lectura por más que hoy estén por debajo de ese número. Y esta pelea ha sido una pelea que también ha tenido que enfrentar el gobierno anterior.
sea, con que los, no es mismos, solamente... con los mismos argumentos que hoy usa Macri. Y casi que lo mismo. Por eso uno se le llama la atención cuando ve a Kicillof cantando victoria sobre algo que él podía haber resuelto con una decisión política y hubiese evitado llegar a esta conformación de un consenso político en una posición un tanto más débil que cuando sos gobierno, obviamente. Solamente a través del capricho se puede entender muchas de las muy torpes decisiones en materia impositiva que hizo el kirchnerismo. Mantener el mínimo de impuestos a los bienes personales como 15 años es un absurdo. La tablita de Machinea, mantenerlo otro tanto, no hay razón. Vos podrías haber aumentado, por ejemplo, un impuesto especial a la superutilidad de los bancos y compensar esto. Podrías haber... Yo no estoy tan vinculado o tal, como dicen la mayor parte, de la renta financiera. Yo creo que es mucho más sencillo y mucho más práctico el pagarle una tasa diferencial del 10% a la superutilidad de los bancos. El peso que tiene, más allá del peso concreto, es el peso simbólico de lo que genera esta disputa política, porque es una disputa política y también, si se quiere, ideológica en torno a lo que representa el salario para los trabajadores. Igual, por eso él tiene una dimensión de fuerza. Yo estoy de acuerdo. Ahora, lo simbólico no releva lo real. En todo caso, lo encarna parcialmente y lo potencia. Pero aquí hubo situaciones muy serias. Pero lo que logró unir al movimiento obrero fue el tema mínimo no imponible, y lo que logró unir, claro, a los bloques fue el tema, y lo que logró unir a los ejecutivos nacionales y provinciales fue ese tema. Y es asombroso, es asombroso. Digo, no tiene proporción. Entiendo el simbolismo, la expectativa, la esperanza y lo que representa también para el mercado interno, que no es desdeñable, pero no hay proporción con respecto a que alguien te diga, mira, en metalurgia, en curtiembre, en textiles, en gráficos, abren las importaciones, nos están cagando los talleres. Digo, es muy fuerte. Y ahí es donde los sectores que cuestionan a la CGT le dicen, che, tenías que esperar al tema ganancia para declarar una medida de fuerza más o menos, si vos tenías ahí razones más que de sobra. Después entiendo que el promedio social no da, es decir, hay todavía una confusión, un año, ¿no? Hay quien dice, che, dale tiempo, no se le vayan con los tapones de punta. Pero que hubo argumentos antes del mínimo no imponible para ir más a fondo en una batalla. Seguramente los argumentos están y fueron, también hay que ver cuáles son las decisiones estratégicas políticas que quieren llegar en las conducciones de cada una de las centrales. Fíjate que las dos CTA tampoco solas pudieron salir a hacer un paro nacional, ¿se entiende? Hicieron movilizaciones, hicieron paros, porque tampoco tienen todavía el que no garantiza el gremio del transporte no puede convocar un paro nacional. Juan Carlos Smith en el transcurso de estos días dijo que atentos con los que piden un paro, porque la lectura que hacen desde la conducción de la CGT es que no hay un consenso social que esté de acuerdo con una medida de fuerza de esta característica, y lo importante para que la medida tenga una contundencia y tenga un efecto político es que el consenso social sea logrado por la mayoría de los sectores y no por un núcleo duro nada más. Así que esa lectura es interesante. Esa lectura está bien, pero vale tanto para la lucha contra los despidos como para el mínimo no imponible. En eso estamos de acuerdo. Mañana te veta el gobierno una ley como la que se ha impulsado el diputado, va a haber una medida fuerte de la CGT y va a tener que explicar por qué no hizo por otra situación. Ahí está el problema, porque el clima social es tenue a nivel rebelión, podríamos decir, con un tema o sin ese tema, ¿me entendés? No es que la vecina sale con la cacerola porque mínimo no sale. Pero también tiene creo que tiene que haber un correlato político de poder sumarse a la protesta desde lo político. Digo, ayer, en estos días, cuando fue el triunfo, entre comillas, del oficialismo en senadores, fue muy tibia la reacción del sector del campo nacional y popular dentro del Congreso, de aquellos que representan ese sector. Es que si vos le sacás a los gobernadores queda un pedacito así. Cerrarse filas sobre sí mismo y recluirse y no salir con los tapones de punta adelante, porque es ahí donde hay que defender la ley con uñas y dientes para poder potenciar lo que hagan las centrales obreras afuera después. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que por la misma configuración del voto, senadores es distinto a diputados, representa el poder del Ejecutivo provincial. En relación a las importaciones, los invito a que vean los suplementos que sacan los diarios
fundamentalmente Nación y Clarín, de Carrefour, de Isis. Son folletos de 17, 18 páginas, sí, de los cuales el 90%, y me quedo corto, son productos que perfectamente se pueden fabricar en el país, claro, y que vienen de China fundamentalmente, de Turquía, de Israel, de España, de Brasil, de Colombia. Es una cosa increíble realmente. Bueno, pero pasa que eso es menos trabajo para el trabajador argentino. Bueno, acá hay que hacer un trabajo fino comunicacionalmente para concientizar al resto de la población, porque esto termina siendo, o parece para cierto sector que propaga el sentido común, un spot de campaña más que un hecho real. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se toma así desde la parte de la opinión pública o de lo que conocemos la opinión pública. Lo que hay que decir con los economistas propios y con los sectores propios, y como lo venimos diciendo en distintos espacios de la señal y también de radiográfica y de vos con tu programa, digo, me parece que es también entender cuál es el proceso de crisis que está atravesando el mundo, donde se restringe la producción, y la producción que hay es producción para consumo interno. Es decir, a grandes rasgos, las economías desarrolladas, entre comillas, se cierran y se recluyen para proteger su economía y no van a salir a buscar la expansión de nuevos mercados. Eso por un lado. Después por el otro, hacer mella también con que aquel que nos está diciendo desde la conducción del gobierno que van a llover las inversiones es un empresario que ha llevado su dinero, su capital, a cuentas clandestinas en el exterior para poner a trabajar la guita, no para generar espacios de producción en el país. Ahora, hay empresarios que sí hicieron eso. Hay otros que se están fundiendo. No, bueno, estoy hablando del presidente de la República, pero hay empresarios chicos que se están quedando afuera porque es lo que se está cerrando. Hay zonas, hay rearmado de pymes, pero todavía no hay una comprensión total. Siguen hablando pelotudeces. Bueno, porque la pesada herencia les dio un colchón de aire económico, social y político que les permiten contener el desfasaje de la ruptura de los tejidos sociales que genera la falta de trabajo. Claro, esto va a repercutir... la buena herencia, exactamente, es lo que permite después del 55 y del 76 que esto va a empezar a repercutir. No haya una rebelión inmediata. Evidentemente, después de marzo del año que viene, porque ahí ya se terminaron las vueltas, no hay más vueltas de eso. Sí, cuando todos vuelvan a reactivarse... Igual la economía argentina es fuerte. Hemos soportado el coletazo del 2008 a nivel internacional cuando hay países que todavía no están pagando. Los últimos 10 años creció mucho y lo está usufructuando el macrismo para desarrollar su ajuste. Bueno, ahí hay una falencia también de construcción de poder, me parece a mí, del campo nacional no habría que haber perdido las elecciones para poder seguir sosteniendo esto. La única fábrica de agujas hipodérmicas se está cerrando. Se ha importado de China el equivalente a 2 años del mercado interno argentino. Bueno, hay que explicarle a la población la importancia que tiene tener investigadores científicos propios, bien remunerados, porque la ciencia no solamente implica con el descubrimiento de planetas a millones de años luz de la Tierra, sino implica también el desarrollo tecnológico para la industria nacional. Pero para la aplicación de todo, hasta cómo se hace una mesa. Yo no sé si ustedes vieron el reportaje que le hizo... Ahora, ¿en qué se beneficia el gobierno abriendo la importación plena en todos los rubros? Favorece al mercado financiero y al capital especulativo. Algunos sobreactúan, en algunos casos tenés el efecto de que hay una pequeña baja en los precios. Sí, claro. Como surgió durante el menemismo, es decir, conseguís una baja en los precios, buena parte se usa como elemento complementario de la lucha antiinflacionaria. Claro, si vamos a consumir grisines uruguayos, yo recuerdo eso, los grisines eran uruguayos, bueno, no había nada que se fabricara. La inflación con recesión, por más que tengas el 2% no tenés poder adquisitivo porque se cayó. Un problema, pero como viene el arrastre todavía vos tenés un problema de consumo. No es una casualidad que Macri hubiera ganado. Menem ganó las elecciones del 95. ¿Sabes? Todo el efecto de la apertura de la economía permitió, primero, esa idea de que sos ciudadano del mundo, no necesitas viajar para consumir. Pero era otro mundo, Hugo, ¿sabes por qué? Porque esa economía a nivel internacional no estaba atravesando una crisis como la que comenzó en el 2008, que arrastró a un montón de países y lo dejó todo pata para arriba. Es decir, tenés un gran problema, una crisis muy grande dentro de la comunidad europea. Tenés dos potencias que ya no son emergentes y que se
como Pero solían, para importar, como Rusia y como China, para que importar no ese- van a salir a comprarte productos a vos porque ya no lo hacen más porque Está bien. tienen su propio Tenés que producto. dimensionar tu importar mercado para interno. importar es un momento óptimo, porque hay saldos para comprar en todo el mundo, Claro. precisamente por lo que vos decís. Precisamente. De manera que ese es precisamente el mayor peligro que tenés ahora. El mundo está en liquidación y vos estás dispuesto a comprar lo que haya en ese mundo de liquidación. El problema es el costo En que vez de implica hacerlo, eso. en Bueno, vez de hacerlo por vos, supuesto, en claro. vez de hacerlo vos, que es la lógica. Incluso esta gente de las Yo- jeringas le dijeron en el Ministerio del Ramo, y importe, viejo, importe. Cierre la fabricación e importe. Claro, Mirá, conviertas en importador, eso Y ojo, fue y en los atrás de 90 eso- también. Y atrás de eso se propaga Fue una en los vieja 90. idea que tiene la derecha oligárquica en la República Argentina y conservadora, que va a contramano de la derecha del resto del mundo, que buscan otras aperturas políticas, digo, que es que la vieja falacia de que la mano de obra argentina es una mano de obra cara, que encarece No, los pero eso costos es lo del bueno, trabajo. eso es lo que le da valor agregado Por supuesto. y capacidad de compra. Por supuesto, Si pero vos bajás mano- el mano de salario obra argentino, la mano de Argentina obra- se hunde. La se mano de hunde. obra argentina es una de las mejores manos de obra Calificadas técnicamente, pero a además nivel internacional. el poder de Por eso compra es lo que dinamiza es. la industria nacional. Horacio Rodríguez Larreta no puede decir la pesada herencia que recibí. Ujú. Dino Barañao, el ministro de Ciencia y Tecnología, parece que puede Es de decir Alessandro. la pesada, ¿Cuándo volvés, Darío? la pesada herencia que recibí. Fíjate vos lo que ha hecho Dino Barañao en este reportaje que le han hecho, que le hizo Slotovías al nuevo presidente del CONICET. El tipo que estuvo a lo largo de toda la gestión kirchnerista dice que no, que eso era populismo, que acá Lo de Barañao es especialmente irritativo. o sea, es muy irritativo. muy irritativo, totalmente Muy de irritativo. acuerdo. ¿sabes? Es decir, que todo lo que dijo, ahora lo da vuelta y dice que aquello era... ¿Cuántos funcionarios propios en otro lado? ¿no? ¿Cuántos funcionarios propios que pierden el rumbo rápidamente con una simple elección? Hubo una fetichización también de ciertos personajes políticos que se creían que representaban una transformación real y no se tuvo en cuenta cuál era su derrotero histórico y su devenir también dentro del curso de la política, y como estaba en un contexto determinado, Claro. el aplauso fácil terminó cegando todo lo que teníamos que haber analizado con En anterioridad. los movimientos nacionales y populares hay miles en puestos que muchos intendentes, muchos gobernadores que hoy pueden estar Se con corren. el menemismo, mañana con el kirchnerismo y después con el Sí, macrismo. igual eso es parte del juego político, eso es lo que me preocupa. Me preocupa también que a veces desde ciertos sectores de la militancia se sesgue el análisis, porque por el análisis, por el bienestar mismo. Digo, vos Porque podés eso estar es bien cierto, ahora sin lo- perder de vista un posicionamiento crítico hacia adentro que te permita a vos tener la lucidez necesaria para saber con quién estás jugando y no ensalzarlo en demasía. Ahora, Estamos el de tema acuerdo. de los intendentes estoy de acuerdo. Ahora, los ministros ya es otro cantar. ¿no? Tipo que ha sido ungido ministro por un movimiento determinado debería por lo menos mantener un tiempo de recato y de decir no voy a saltar Y las- la cerca rápidamente. Y las trabas que están poniendo para los científicos de la UNICEF son terribles, la vivo en carne propia. He pasado estas últimas 2 semanas yendo al Ministerio de Modernización, al CONICET. Algunas trabas que ponen son ridículas. Lo vivo por Bueno, en el momento que estamos grabando este programa, los trabajadores del CONICET están tomando el Ministerio de Ciencia. Pero Están apropiándose. fíjate lo increíble de esto en un Ministerio de Modernización. Tanto mi hijo como mi nuera, que está por tener familia en pocos días, hacen un postdoctorado en Estados Unidos y tienen ganado por licitación el reingreso al CONICET. Presentaron todos los papeles exigidos hasta el año pasado e incluso ahora. ¿Y qué dice el Ministerio de Modernización? Que los análisis realizados en Estados Unidos, de sangre, de orina, una radiografía de tórax, no son válidos, que deben venir a la Argentina a hacerse un análisis de sangre y de orina en un hospital público. Fíjate, en ese momento se ponen en proteccionista de lo público. Está claro que es una chicana para establecer límites al ingreso de científicos. La seguimos, Hugo. Gracias, Gustavo. Bueno, felicidades.